Ya bueno, bueno. ¿Me escuchan y me ven? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, 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 hermano, sí. se escucha bien. Sí, Ya, perfecto. Ok, bueno, el día de hoy, primero que todo, buenos días a todos. Y el día de hoy vamos a continuar con ese que es capítulo 8, ¿ya? Así que nos vamos a ir un poco derechito a lo que vamos a ver el día de hoy. Este capítulo 8 de Ezequiel, em, ¿ya? Em, Básicamente es una sección de la escritura, ¿ya? En donde, déjenme ir acá. ¿Ya? Vamos a estudiar Ezequiel 3, 7 al 3 del capítulo. Es una parte de la escritura donde Ezequiel, acuérdense que Ezequiel estaba viviendo en Babilonia, ya porque había sido exiliado, eso lo hemos repetido muchas veces en el contexto, ¿verdad? Y él es transportado desde Babilonia a Jerusalén, ¿ya? Y el Señor le muestra las abominaciones que hacía, digamos, su pueblo, ¿ya? Abominaciones son cosas, bueno, como el nombre lo indica, ¿verdad? Son eh, cosas que son en extremo repudiables, ¿verdad? Y que eran obviamente cosas incorrectas y cosas malas que su pueblo estaba haciendo, ¿ya? Ahora yo pienso que esto lo hace para mostrarle a Ezequiel, ¿verdad? Cuáles eran las razones del juicio que se avecinaba sobre él, ¿ya? ¿En qué se fundamentaba? No es que Dios básicamente quisiera castigarlos porque él quería castigar, o porque le gustara castigar, o porque fuera un Dios castigador, como hay ese concepto que está, y que mucha gente tiene también, ¿verdad? Sino que por el hecho de todas las cosas malas que ellos hacían, era lo que la justicia demandaba, ¿verdad? Yo le he dicho a ustedes que sin castigo no hay justicia, y eso se cumple en todo ámbito, ¿verdad? Tanto en el ámbito terrenal como en el espiritual, ¿cierto? Cuando alguien hace algo malo y a esa persona no se le aplica un castigo, ¿verdad? Después lo va a seguir haciendo. Aquí aquí en el campo se conoce como cebarse, ¿verdad? A veces hay unos gatos acá en el campo que comen, que comen un pollo, ¿verdad? Entonces cuando después se comen un pollo, empiezan a comerse todos los pollos, ¿verdad? Eso le dice que se llama cebar, porque bueno, básicamente hace algo que no debe y después sigue, porque una le dice nada, ¿ya? Entonces ese era el concepto que se nos muestra aquí en esta parte, ¿verdad? En esta sección. Entonces al final, Ezequiel es transportado y le muestran distintas cosas, ¿verdad? Y en la primera sección que estudiamos la semana pasada, vimos que a él se le mostró una imagen que había, que se le llamaba la imagen del celo, ¿verdad? Que era probablemente haya sido un ídolo, no se nos especifica exactamente qué era, pero probablemente fue un ídolo que ellos construyeron en la parte del templo, ¿verdad? Y aquí los capítulos o los versículos 7 al 13 dice lo siguiente, dice, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. ¿Ya? Así que esas son la sección que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Un poco de contexto de la sección. Bueno, como les dije anteriormente, el capítulo 8 introduce una visión profética, ¿verdad? En la cual Ezequiel lleva, o sea, Dios lleva a Ezequiel a Jerusalén y demuestra un montón de prácticas idolátricas que el pueblo estaba cometiendo en el templo y lo cual estaba gatillando, detonando, ¿verdad? El castigo que se iba a venir sobre ellos, ¿ya? Y esta sección dura del capítulo 8 al 11, ¿ya? Así que estamos recién empezando con cuando el Señor le dice, date vuelta y ve más abominaciones, estas van a ser algunas de las que hay. Entonces, va a ir cada vez que vamos avanzando, ya hacia el capítulo 11 van a ser peores y peores y peores y peores, ¿verdad? Y cosas más que ellos hacían. Así que aquí recién estamos partiendo, ¿verdad? En la punta del iceberg. Ok, entonces, ¿de qué se trata esta sección en particular?
del día de hoy, de los versos 7 al 11, ¿ya? ¿De qué se trata en particular? ¿Ya? Se trata de, bueno, de cosas que ellos hacían en, digamos, en secreto, ¿verdad? Eh, y esto tiene bastante relevancia porque acá, básicamente, Dios nos está, se- nos está, se me enredó el choclo, nos está tratando de transmitir, ¿verdad? Al menos dos puntos, ¿ya? El primer punto, ¿ok? Es que Dios conoce lo más íntimo de las personas, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ok? Y el segundo punto es este tema, digamos, de la religiosidad, ¿verdad? Que en realidad van como de la mano igual, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que hay muchas personas, ¿verdad? Que tienen como una eh, aura exterior de religiosidad. Eso quiere decir que ellos en su vida exterior, en lo que se ve, ¿verdad? Al ojo, digamos, en lo que se ve, en lo más, por así decirlo, en lo más superficial, ¿verdad? Uno ve que es gente muy religiosa, ¿ya? Pero, ¿verdad? Resulta que a veces en su vida interior, en su corazón, ¿cierto? Están totalmente apartados de Dios, ¿verdad? Era lo que el Señor les dijo, por ejemplo, a los fariseos, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bonitos, ¿verdad? Se ven blancos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de abominaciones, ¿verdad? Seguramente el Señor lo basó en esto, en esta escritura que vamos a leer ahora, ¿ya? Y el segundo punto es que Dios, nosotros no sacamos nada, es bastante, digamos, insensato hacer algo así, porque Dios puede ver hasta lo más íntimo del corazón, ¿ya? Y es lo que pasa acá, ¿cierto? Porque ellos hacían estas prácticas, pero no las hacían al aire libre, ¿ya? Hacía a ojo, a vista de toda la gente, sino que se escondían en un rincón, ¿ok? Y en ese rincón hacían estas prácticas, ¿ok? Entonces ellos decían, acá no nos va a ver el Señor, lo cual era bastante insensato lo que hacían, pero eso es lo que hacían, ¿verdad? Entonces esto se puede proyectar a nuestra vida cuando nosotros a veces hacemos cosas en secreto, ¿verdad? En nuestros aposentos secretos, por así decirlo, ¿verdad? En nuestra pieza, en nuestro, no sé, en lugares donde estamos lejos de la vista de los demás. Y pensamos que como estamos lejos de la vista de los demás, nadie nos va a ver, ¿verdad? Y Dios no nos va a ver tampoco, ¿cierto? Pero por fuera tenemos como una aura o una imagen, ¿cierto?, de espiritualidad o de personas que siguen a Cristo, ¿cierto? Porque todos estos 70 ancianos que estaban acá, que estaban haciendo estas cosas, ¿ya? Eran personas que ellos, en el exterior, cuando ellos salían al aire libre, por así decirlo, hacían el culto a Dios, ¿verdad? Iban siempre al culto, podamos decirlo así, ¿verdad? Y siempre estaban ahí haciendo las cosas que había que hacer, ¿cierto? Pero tenían como una doble vida porque en la vida privada de ellos hacían esto, ¿ok? Entonces el Señor dice, oye, mira lo que hacen, y yo veo lo que hacen, ¿ya? Entonces, eso el Señor le muestra a Ezequiel, ¿verdad? Y yo pienso que Ezequiel debe haber quedado, como decimos hoy en día, con un modismo quedados para adentro, ¿verdad? De ver, ¿cierto?, cómo al punto que había llegado la corrupción dentro del pueblo, ¿verdad? Al ver que inclusive los 70 ancianos que estaban llamados a ser personas que eran las más sabias y las que tenían que estar supuestamente más cerca de Dios, estaban totalmente corrompidos, ¿verdad? Pero hasta el tuétano, ¿ok? Y vamos a hablar un poco ahí de por qué hace referencia a una persona que se llamaba Hazanías, ¿verdad? Vamos a hablar, es súper relevante eso y lo vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Así que eso vamos a empezar en una sección muy, digamos, enriquecedora, ¿ya? Hay harto tema importante que tocar, ¿ok? Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a ir estudiando verso a verso, ¿ya? Dice el versículo 7 y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Bueno, para empezar, lo llevó, el Señor lo andaba trayendo a Ezequiel en espíritu por todos lados, ¿verdad? Así que Ezequiel estaba un poco así como, no podríamos decir exactamente cómo, eso lo vimos la semana pasada, pero muy probablemente en el espíritu, él fue arrebatado, ¿ya? Arrebatado y uno podría decir, bueno, fue arrebatado en cuerpo, espíritu o en espíritu o en cuerpo, ¿verdad? No lo sabemos. De hecho, Pablo, cuando yo le mostré la clase pasada, cuando Pablo fue llevado al paraíso, el apóstol Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, ¿verdad?
el Pablo decía que él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero sabe lo que sabe es que fue, pero no sabía si él estaba con el cuerpo normal de uno o estaba así como con el espíritu o como que se desdobló o una cosa así, ¿verdad? Él decía que no sabía bien cómo había sido, pero fue. Entonces acá tenemos a Ezequiel en el mismo tema, ¿ya? Entonces el Señor lo llevó a la entrada del atrio, dice, y miré, y aquí en la pared un agujero, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué simboliza este agujero? Porque Dios le muestra a Ezequiel una entrada oculta donde había un agujero, ¿verdad? Un agujero en la pared, ¿ya? ¿Y qué simboliza este agujero? Es simbólico de cómo el pecado, aunque a menudo se oculta, siempre es conocido por Dios, ¿verdad? Porque fíjense que en los versículos 7 y 8, Dios le dice a Ezequiel, hace un hoyo, cava, ¿ya? Cava en la pared. Entonces tuvo que con las manos empezar así como a cavar, ¿verdad? O hacen los gatos, así, a cavar en la pared. Entonces eso quiere decir, ¿ya? Que el pecado eh, trata de ocultarse, ¿verdad? Siempre, pero escarbando un poco uno lo puede pillar, ¿verdad? Por eso dicen que por ejemplo, hay un dicho que dice que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno pone un poco de atención, lo puede pillar, ¿verdad? Lo puede, digamos, descubrir, ¿ok? Pero trata de esconderse. Siempre, digamos, las malas acciones en general tratan como de esconderse, ¿ya? Entonces, por eso el Señor acá le dice a Ezequiel, cava en la pared, ¿verdad? Dando a entender que este agujero era donde se ocultaban las cosas, ¿cierto? También podemos entender que en la aplicación espiritual, esto muestra que puede requerir algo de esfuerzo y energía poder ver verdaderamente el interior de las personas. Y esto, eh, ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, que cuando una persona se presenta delante de usted, una persona que usted no conoce o inclusive una que conoce, ¿verdad? Usted tiene que aplicar algo de esfuerzo en poder ver las verdaderas intenciones de esa persona. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Dios le dice a Ezequiel, cava, Ezequiel no pudo ver lo que los ancianos estaban haciendo detrás de la pared sin cavar, ¿ya? O sea, él tuvo que hacer una acción de cavar, de buscar, ¿verdad? Para ver lo que la gente al otro lado estaba haciendo. Si él no hubiera cavado, no hubiera visto nada, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso nos enseña que para nosotros ver la verdadera intención de las personas tenemos que, se requiere un esfuerzo. Por ejemplo, la Escritura dice, por ahí en Juan dice, hermanos, no crea todo espíritu, ¿verdad? Sino que pongan a prueba los espíritus porque muchos engañadores han salido por el mundo, ¿ya? Eso dice la Escritura en el libro de Juan. No en el Evangelio de Juan, sino que en el libro de Juan, creo que en primera de Juan lo dice. ¿Ya? Se me fue a colocarlo acá. Pero lo que quiere decir esa escritura es que nosotros tenemos que no, digamos, tragarnos todo lo que nos digan, eso es lo que está tratando de decir la escritura, sino que nosotros tenemos que poner atención, ¿ya? Entonces, ese poner atención simboliza el cavar acá que hace, ¿verdad? Bueno, no, eso está en el verso que viene, pero la acción que hizo Ezequiel, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si solo nos permitimos una observación fácil o superficial, es posible que no se vea el verdadero estado de las cosas. Si nosotros no tenemos o no desarrollamos esa capacidad de ver, ¿verdad? Bien las cosas o las personas, ¿verdad? No, nunca vamos a ver la verdadera intención de la gente, ¿ok? Entonces, bueno, cuando Cristo mandó a sus discípulos, decían, sean astutos como la serpiente, le decía, ¿verdad? Entonces, la idea es que uno pueda observar estas cosas, ¿verdad? Uno pueda verlas. Entonces, acá tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que este hoyo en la pared simboliza básicamente eso, ¿ok? También hay otra escritura, por ejemplo, que en Jeremías 23-24, que el libro que estamos estudiando los días jueves, ya, ahora vamos a empezar a estudiar el capítulo 18, el 23-24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Verdad? Dando a entender lo que estaban haciendo, porque ellos se estaban escondiendo literalmente en un escondrijo, ¿verdad? Para hacer las cosas que hacían, ¿ya? Y también Lucas 12:2-3 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído de en los aposentos se proclamará en las azoteas, ¿verdad? Dando a entender también que las cosas ocultas que uno hace, finalmente siempre terminan conociéndose. ¿M? Y finalmente Jeremías 17:10, uno de los versículos que estudiamos esta semana, ¿verdad? En el libro de Jeremías, dice, yo Jehová
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, ¿verdad? Entonces esto nos enseña que básicamente es bastante insensato poder tratar de ocultar cosas de Dios, ¿ya? Entonces acá tenemos a Jeremías que está ante un hoyo en la pared, ¿verdad? Un agujero en la pared. Y el verso 8 le dice, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta, ¿verdad? Y esto es lo que yo me refería en delante, o sea, recién, que les decía que siempre uno, para ver el verdadero estado de las cosas, uno tiene que, se requiere un esfuerzo de la persona, ¿verdad? No sé si usted alguna vez la han tratado como de engañar, ¿verdad? Entonces, usted, cuando alguien viene y se le acerca y le empieza a decir cosas como para tratar de engañarlo, usted, si le cree automáticamente todo lo que la persona le va a decir, ¿ya? Bueno, evidentemente puede que lo engañe, ¿verdad? Pero si usted observa a las personas y se toma un tiempo, ¿ya? Se toma un tiempo en observar, en ver la conducta de la gente, los gestos, qué hacen, qué dicen, probablemente usted va a descubrir la verdadera intención. A eso se refiere con cavar en la pared, es como la aplicación espiritual, ¿verdad? Entonces aquí Ezequiel es instruido a cavar para descubrir lo que está oculto, lo cual simboliza el acto de exponer el mal, ¿verdad? El pecado oculto o el mal, ¿cierto? Este cavar significa exponer, ¿verdad? El cavar se puede simbolizar así como hacer preguntas a las personas, por ejemplo, no sé si usted ha visto en las películas, ¿verdad? Cuando llevan a una persona a un interrogatorio, le empiezan a hacer muchas preguntas a la persona, dice, oye, ¿y dónde está ahí el día que pasó esto? ¿Y qué está ahí haciendo? ¿Y con quién estaba ahí? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? Ya eso es cavar, ¿verdad? De cierta forma, eso es cavar. Entonces, si alguna vez una persona, ¿ya? Alguien a usted le va a decir algo, usted dice, oye, aquí tú tenés que hacer esto porque la Biblia dice esto, por dar un ejemplo, ¿verdad? Usted no tiene que llegar y leerlo automáticamente, usted tiene que ser como los hermanos de Berea, ¿verdad? En el libro de Hechos decía que los hermanos de Berea verificaban que las cosas que le decían eran así, ¿ya? Eso es cavar, ¿ya? Eso significa cavar, eso significa, digamos, escudriñar, ¿verdad? Escudriñar, cavar, es como lo que simboliza buscar con detalle, ¿ya? Las cosas, ¿ok? Entonces, obviamente eso requiere un esfuerzo, obviamente, ¿verdad? Pero es lo que el Señor le dice acá a Ezequiel, ¿ok? Ahora, ¿qué simboliza la puerta? ¿Ya? Bueno, la puerta detrás del muro simboliza la entrada a los secretos más oscuros del corazón de los líderes. Y, bueno, y esta puerta siempre está descubierta ante los ojos de Dios, también en nuestros corazones, ¿verdad? Como dice Salmo 139, 23, 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Ya? Bueno, aquí el salmista pide que Dios escudriñe el corazón, ¿verdad? En lo más íntimo para ver si hay perversidad en los pensamientos, ¿verdad? Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos, porque ninguno está libre del autoengaño, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos libres del autoengaño acuérdense que cuando en los días jueves estudiamos el libro de Jeremías, la escritura dice que engañoso es el corazón, ¿ya? Engañoso. Entonces yo les decía que esa palabra engañoso es una palabra que significa en realidad como difícil de descifrar, ¿ya? Difícil de descifrar. El corazón del ser humano es difícil de descifrar. Incluso usted mismo, su propio corazón, es difícil de descifrar. Uno no es fácil, ¿verdad? Entender al corazón. Entonces el Señor dice que el corazón, esa es la característica, ¿ya? El único que lo puede realmente entender es el Señor, ¿ya? Es Dios, ¿ok? Entonces cuando nosotros hacemos algo, tenemos que pedirle al Señor que analice nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, porque a veces ni siquiera nosotros las entendemos bien, ¿ya? Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que están bien, pero en realidad no lo están. Por eso se dice que el corazón es difícil de descifrar. En vez de engañoso, ¿verdad? A mí me gusta decir difícil de descifrar, porque es como un acertijo, ¿ya? El corazón es como un acertijo, más exactamente, ¿ok? Eh, y a uno le cuesta entender un acertijo, ¿verdad? No sé si a usted le han dicho alguna vez un acertijo, uno se queda pensando, ¿y qué será? ¿Será esto? ¿Será acá? ¿Será allá? ¿Cómo será? Entonces, el corazón es así, ¿ok? Usted cree que lo entiende, pero tenga cuidado, muy probablemente no, ¿ya? Así que por eso este salmo es tan relevante,
Y este salmista dice que al Señor le dice que pruebe su corazón, que conozca su corazón y que vea si en él hay camino de perversidad, ¿verdad? Porque uno a veces no sabe, po, porque el corazón es engañoso o es difícil de descifrar, ¿ya? Así que eso es importante, ¿ok? La cosa es que el Señor puede acceder a lo más íntimo del ser humano, que en este caso está representado por esta puerta, ¿ya? Bueno, el verso 9 dice, y me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí, ¿ok? Entonces acá, básicamente Ezequiel es guiado a presenciar las abominaciones que ellos hacían en secreto, ¿ok? Lo cual le da a entender a él lo que Dios puede ver hasta lo más íntimo. Pero yo creo que también él quedó como sorprendido de lo que hacían ahí, ¿verdad? Que era algo tan como repudiable, como cuando usted... Han habido muchos casos, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes tal vez los conocen, muchos casos de gente que predicaba, ¿verdad? Que servía a Dios, que llevaban como una doble vida, ¿ya? Yo hace un tiempo atrás yo escuchaba a una persona que era, no me acuerdo el nombre, la verdad no me preguntes, pero no me acuerdo el nombre, que era de nacionalidad india, ¿verdad? Que predicaba, enseñaba y yo encontraba que era un hombre súper sabio. La cosa es que el hombre falleció y después que falleció se descubrió que tenía dos familias y yo quedé así como para adentro porque dije, oye, increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya sido así? Es como que uno eh, no se lo hubiera imaginado nunca, ¿ya? La cosa es que aquí Ezequiel es llevado a presenciar la doble vida, de cierta forma, que te llevaban estas personas que eran como las personas que estaban como a cargo era como el clero del pueblo, una cosa así, ¿verdad? Era como, no sé, para que usted lo entienda, como los pastores de la iglesia, no sé, gente que uno entendía que deberían ser los más cercanos a Dios, ¿ya? ¿Ok? La cosa es que ellos llevan una doble vida, ¿ya? Y estaban haciendo de las abominaciones más perversas que usted se puede imaginar, las hacían en secreto. Entonces yo creo que Ezequiel quedó plasmado, ¿verdad? Completamente plasmado, ¿ok? Entonces fue algo, yo creo que para él debe haber sido algo muy duro también, ¿verdad? Muy duro pensar que la corrupción había llegado a tal punto que inclusive los 70 ancianos del pueblo estaban metidos en prácticas así, ¿ya? Así que, bueno, yo me imagino que debió haber sido algo bastante terrible para él. Ahora, ¿de dónde venían todas estas prácticas? Bueno, venían de un rey que se llamó Manasés, que a lo mejor algún día voy a hacer un estudio de él, ya que es una historia muy buena, la de Manasés, porque es una historia bastante educativa también. Bueno, Manasés fue hijo de un rey que se llamó Ezequías, ¿ya? Y Ezequías fue uno de los cuatro reyes buenos que hubo tenemos a David, ¿verdad? Tenemos un tiempo a Salomón, porque Salomón al principio partió bien, pero después se desvió, así que podríamos contarlo como medio, como la mitad, ¿verdad? Tenemos a Ezequías, tenemos a Josías, ¿ya? Y yo creo que eso nomás. A lo mejor estoy equivocado, pero tres y medio, ¿verdad? La cosa es que Ezequías fue uno de esos tres y medio. Reyes buenos que hubieron en Judá, me refiero, ¿verdad? Que eran gente devota a Dios, ¿ya? De muchos, pasaron muchos por ahí, pero eran poquitos los que fueron buenos, ¿ya? La cosa es que Manasés fue hijo de él. Y Manasés fue el rey más malo que hubo en Jerusalén, ¿ya? Más malo. La cosa es que al final Dios lo perdonó, ¿ya? Y él se arrepintió y trató de rehacer todo el mal que había hecho, pero no le fue posible. Porque fue tanto el mal que hizo que no le fue posible dar marcha atrás, digamos. O sea, él se arrepintió y Dios lo perdonó, pero todo el mal que había hecho había quedado y quedó para siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 3 al 7, dice respecto a Manasés, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, así como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa.
y en Jerusalén, a la cual escogí de toda la tribu de Israel, ¿verdad? Estas fueron algunas de las cosas que hizo Manasés, habían otras más, ¿verdad? Yo creo que de dentro de las más terribles para mí es que haya sacrificado a su hijo Moloc, ¿verdad? Cuando dice el versículo 6 y pasó a su hijo por fuego, eso quiere decir o significa que él sacrificó a su hijo a un dios que se llamaba Moloc, y ese dios pagano, la, lo que hacía era que era un mono de bronce que en el interior tenía un fuego, ¿verdad? Y a los niños, a los bebés los echaban ahí, ¿verdad? Y obviamente los quemaban, ¿ya? Y ese eran los sacrificios a Moloch, ¿ya? De las cosas más terribles que yo creo que hizo, aparte de todo el resto de las cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas prácticas después eh, quedaron ahí, ¿ya? No se pudieron sacar ni erradicar, nadie más después pudo hacerlo, ¿verdad? De hecho, cuando Manasés se arrepintió porque el Señor lo llevó prisionero a Siria, bueno, los asirios lo llevaron prisionero, pero fue por mano de Dios que Dios permitió que le pasara eso, ¿verdad? Por todo el mal que él hizo. Estando en cadenas, dice la Escritura que él se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿ya? Y es para mí algo increíble que lo haya perdonado, porque todo el mal que hizo, ¿verdad? Pero Dios lo perdonó y eso nos enseña a entender que a veces, inclusive para nosotros, es difícil entender la magnitud de la misericordia de Dios, ¿ya? Eh, y la cosa es que Dios lo perdonó y lo restauró como rey, ¿verdad? Y la Escritura dice en 2 Crónica 33, 16, 17, dice que Manasés reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, y otras cosas más que hizo. Pero el verso 17 dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Entonces hubieron prácticas que quedaron fundidas como en el ADN del pueblo, las cuales no se sacaron por el mal que hizo Manasés, ¿verdad? Por el mal al que lo llevó, ¿ya? Y esto es una lección importante para la vida de todos nosotros, en especial de la vida de los más jóvenes, ¿verdad? Que a veces, cuando nosotros en nuestra vida hacemos cosas malas, ¿verdad? Y esas cosas, Dios nos puede perdonar, todas esas cosas que nosotros hagamos, todas. Pero el mal que nosotros hicimos, las cicatrices de eso van a quedar para siempre, ¿ya? ¿Ok? Y esas cosas van a quedar siempre. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el que no anduvo, dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos ni se sentó en silla de escarnecedores, dando a entender, bienaventurado a la persona, ¿verdad? Que no estuvo en consejo malo, o sea, que él no hizo mal en su vida porque no va a llevar carga, ¿verdad? Lamentablemente nosotros a veces hacemos cosas malas en nuestra vida, después nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero esas cicatrices que quedan en el corazón, en el alma, en la mente, en todos los lugares, ¿verdad? De nuestro ser, las tenemos que cargar de por vida, ¿ok? Y esto fue lo que pasó aquí con la historia de Manasés. Bueno, es una historia, como ustedes podrán entender, muy buena, ¿ya? Bueno, yo la encuentro buena, no sé ustedes, pero no me quiero expandir más porque si no voy a perder el hilo del asunto. La cosa es que todas estas abominaciones del versículo 9 fueron legado de Manasés, en gran parte, ¿ya? Eso es lo que quería decir. El verso 10 dice, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, ¿verdad? Entonces aquí Ezequiel básicamente lo que hace es describir este escenario, ¿verdad? Donde está lleno de imágenes idolátricas, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿ok? Que obviamente están en directa contradicción con lo que el Señor enseñaba, ¿verdad? En la ley, en uno de los 10 mandamientos dice, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Ok? Y también Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 22, 23, describe cómo los seres humanos, ¿verdad?, se fueron a adorar este tipo de cosas, ¿verdad? Dice, profesando ser sabios, hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Dando a entender que, bueno, los hombres, tratando de buscar una explicación, ¿verdad?, empezaron a adorar a la creación en vez de adorar al creador, ¿ya? Esto es lo que dice el verso 10. ¿Ya? Después, si vamos al 11, ¿ok? Es que este verso es bastante importante. Dice, y de delante de ellos, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Mm?
Entonces, lo primero es quiénes son los 70 ancianos, ¿ya? ¿Ok? Bueno, los 70 ancianos son los líderes de Israel, los líderes religiosos, por así decirlo, ¿verdad? De una palabra, es decirlo para entenderlo bien, ¿verdad? Y ellos deberían haber sido el ejemplo, ¿verdad?, de fidelidad a Dios, pero lastimosamente ellos estaban sumidos en la idolatría, ¿ya? Ahora, el incienso también era un símbolo de adoración que se hacía en el templo. La escritura dice hoy día que las oraciones de los santos es el incienso, pero en el primer pacto, ¿verdad? El incienso se quemaba en el altar y ese era un olor fragante que subía a Dios, ¿ya? Ahora, no es que Dios quiera incienso, lo que pasa es que esas eran imágenes del nuevo pacto que estamos viviendo el día de hoy, y el Señor hoy día nos dice que las oraciones de nosotros son como incienso, ¿verdad? Entonces es una forma de adoración, el incienso, ¿ok? Por ejemplo, Éxodo 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Esto, ¿qué escritura es esta? Cuando ellos reciben los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Moisés sube al monte donde estaba Dios, ¿verdad? Dios le dice, suban tú, ¿verdad? Aarón, Nadab y Abiú, o sea, tú, Aarón y los sumos sacerdotes, que era Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Bueno, el sumo sacerdote era Aarón, ya, pero Nadab y Abiú también eran como sumos sacerdotes en el sentido de que eran hijos de Aarón, ¿verdad? Y los 70 ancianos de Israel. Entonces, estos 70 ancianos que se nos dice el verso 11, eran estos 70 ancianos, ¿verdad? Que se suponía o se entendía, ¿verdad? Que deberían ser las 70 personas más sabias del pueblo. Después de, ¿verdad?, el sumo sacerdote, ¿ok? Y resulta que estas 70 personas, que deberían ser las más sabias de Israel, pero sabias, no sabias en el sentido como de inteligente, ¿verdad? Bueno, también, probablemente, pero personas que fueran devotas a Dios, a eso me refiero, ¿verdad? Estos 70 ancianos deberían que ser gente devota a Dios, ¿verdad? La cosa es que ellos estaban totalmente corrompidos, ¿verdad? Y aquí dice que estaban ellos adorando imágenes y haciendo todo tipo de abominación delante de Dios, ¿verdad? Eh, Porque estos 70 ancianos fueron testigos oculares, bueno, no estos del versículo 11, pero sus antepasados, ¿verdad? Fueron testigos oculares de la gloria de Dios en el monte Sinaí y ahora estaban traicionando el pacto, lamentablemente, ¿verdad? Ahora, respecto al tema de Hazanías, que yo le decía, y aquí dice, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, ¿verdad? Dice el versículo 11 acá en medio, ¿verdad? Ahora, Hazanías, ¿ok? Hijo de Safán, ¿ok? Hay algunas escrituras que nos enseñan que Hazanías, hijo de Safán, fue una persona que venía de una familia muy noble, ¿ya? Muy noble. Y hay escrituras que nos enseñan respecto de ellos. Miren, vamos a verle primero la escritura, ¿ya? Bueno, Hazanías, como dice ahí el texto, ¿verdad? Participando en esta práctica idolátrica, destaca como incluso los descendientes de una familia conocida por su devoción a Dios habían caído en la idolatría, lo cual resalta la profundidad de la corrupción. Este tema de Hazanías está ahí para resaltar la corrupción que había llegado hasta el tuétano, ¿verdad? Porque la familia de Safán, o los hijos de Safán, ¿ok? Habían sido una familia que, por tradición, era una familia que era muy cercana a Dios. Ellos eran escribas, ¿ok? Y habían participado en toda clase, digamos, de culto al Señor. La cosa es que ellos también, también se había roto, digamos, esa tradición familiar, por así decirlo. Y, por ejemplo, si nosotros vamos Segunda de Reyes 22:8-11, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, acá está el papá de Jesanías, ¿ya? Al escriba Safán. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Este rey, el rey Josías, que fue el último buen rey que hubo, ¿ya? Y Safán era un escriba. Aquí dice que había un sacerdote que se llamaba Hilcías y un escriba que se llamaba Safán. Este Hasán, hijo de Safán, él es el papá, el escriba Safán, ¿ya? Entonces, el escriba Safán
¿verdad? Fue aquel que buscó el libro de la ley para entregárselo al rey Josías para que él lo leyera. Y cuando el rey Josías leyó el libro de la ley y se dio cuenta de toda la desviación de todo lo desviado que está el pueblo, dice que rasgó sus vestidos y pidió perdón a Dios y por eso Dios alargó el tiempo de él. Y el reinado de Josías fue un reinado que fue en paz, ¿verdad? Ok, la cosa es que ese era el papá de Josías, de Hazanías, ¿verdad? Y los hermanos de Hazanías, tuvo varios hermanos. Uno de los hermanos era, dice, pero la mano, el verso Jeremías 26-24 dice, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Bueno, Hazanías tenía un hermano que se llamaba Ahicam, que también fue hijo de Safán, el escriba, ¿verdad? Y este Ahicam salvó a Jeremías para que no lo mataran, ¿verdad? Entonces, Ahicam fue una persona que también fue devota a Dios y ayudó al profeta Jeremías para que no lo asesinaran. Acuérdense, cuando nosotros estamos estudiando el día jueves, el libro de Jeremías, nos damos cuenta que a Jeremías en todos lados lo quieren matar, ¿verdad? La cosa es que Cam fue una persona que fue amiga de Jeremías, ¿verdad? Y que lo ayudó para que no lo mataran y seguramente lo ayudó en otro aspecto, ¿verdad? Bueno, y Cam era hermano de Hazanías, ¿ya? Y tenemos otro hermano, ¿verdad? De Hazanías que se llama Gemarías, ¿verdad? Dice Jeremías 36:10, dice, y Baruch leyó el libro de las palabras y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo, ¿verdad? Entonces acá tenemos también que Gemarías, que fue hermano también de Hazanías, ¿verdad? Era un hombre que estaba a servicio del Señor. Entonces Hazanías era la oveja negra de la familia, así digámoslo, ¿verdad? En términos más simples. Pero eso no quiere decir solamente eso, ¿verdad? Quiere decir varias cosas. Primero que al ser mencionado por nombre, porque el Señor dice, y ahí está Hazanías, le dice a Ezequiel, y Ezequiel probablemente lo conocía o sabía quién era, ¿verdad? Entonces, al ser mencionado por nombre, Hazanías podría haber sido una figura prominente entre los líderes de Judá de la época del exilio, ¿verdad? Y su participación en la idolatría habría sido un símbolo de la corrupción, ¿cierto? Porque probablemente Hazanías era una persona prominente del pueblo, ¿verdad? Un hombre conocido por ser, por provenir de una familia noble que sirvió a Dios y los cuyos hermanos de él también servían al Señor y cuyo padre, que era el escriba Safán, sirvió al Señor. Entonces él venía como de una familia noble, ¿verdad? Y resulta que probablemente él era una persona, era alguien en el pueblo, era una persona a que la gente miraba y decía, mira, ahí va, no sé, por ejemplo, cuando hay una persona que, que uno admira, ¿verdad? Un predicador que uno admira, ¿cierto? Yo me imagino que todos ustedes tienen, mi madre al principio estaba hablando de un predicador que ella admiraba. Me imagino que hay gente que uno admira y dice, mira, ahí va ese predicador. Entonces resulta que al final, incluso hasta esas personas que ellos admiraban habían caído en la corrupción, ya, lamentablemente. ¿Ok? Entonces este verso 11 nos enseña básicamente eso, hasta dónde había llegado esta corrupción, ¿ya? Después dice el verso 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, ¿verdad? Bueno, y este versículo básicamente muestra el autoengaño de los líderes. Ellos creían que podían pecar impunemente porque piensan que Dios no los ve o los ha abandonado, ¿verdad? Lo cual refleja una actitud de total irreverencia delante de Dios, entendiendo como que Dios no ve las cosas, ¿verdad? Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí, esta es la ley como de la... hay personas que dicen que la vida tiene un karma, ¿verdad? Bueno, este versículo básicamente habla de eso, ¿verdad? No es que esté diciendo que hable de karma, ¿verdad? Pero está diciendo que la gente, las personas, nosotros, los seres humanos, lo que sembramos, eso segamos. O sea que si nosotros hacemos las cosas mal, ¿verdad? En nuestra vida, o sea, de seguro en el futuro vamos a sembrar cosas malas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es lo que está tratando de decir acá. Dios no puede, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, ¿ya?
Si nosotros sembramos para la carne, vamos a secar de la carne, ¿verdad? Y si sembramos del espíritu, vamos a secar del espíritu. Es una ley espiritual, hermano, una ley simple. Si usted hace las cosas bien, como el Señor manda, a usted le va a ir bien, ¿ya? Pero si usted hace las cosas mal, como Dios no manda que se hacen, a usted le va a ir mal y va a tener problemas y va a tener distintas dificultades en su vida. Acá no estamos hablando de materialidad, de plata, de cosas así. Estamos hablando de vida, ¿verdad? Hay gente que tiene mucha plata, mucho dinero, muy acaudalados, pero son gente muy infeliz, ¿verdad? Es gente muy infeliz que tiene un desastre en su familia y muchas cosas por el estilo. eh, entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la vida acá, ¿cierto? El Señor dice que si nosotros actuamos conforme a las cosas que Él nos dice, nos va a ir bien, pero si no, nos va a ir mal, ¿verdad? Y sobre todo, hablamos acá de la vida eterna también. Si nosotros en nuestra vida nos dedicamos a las cosas de este mundo y, y tiramos a Dios al segundo puesto, al tercer puesto, al cuarto puesto, a la final de la cola, no vamos a alcanzar la vida eterna tampoco, ¿verdad? Que es la pérdida más importante, ¿verdad? Fíjese que los ancianos decían, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, ¿verdad? Entonces ellos racionalizaban de esta forma a Dios para poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, como ellos decían, mire, sabéis que Dios no está. Y como Dios no está, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Porque Dios no está, ¿ya? Entonces, eh, porque aquí yo escribo, si Dios no existía, entonces nadie tenía por qué preocuparse por él, ¿verdad? Y esta es la misma actitud que tiene hoy día la gente, ¿verdad? La gente hoy día dice, no, Dios no existe. Ahora, ¿ustedes piensan que la gente llega a esa conclusión después de hacer un análisis o un estudio de algo? No, no llegan a esa conclusión después de haber hecho eso, sino que llegan a esa conclusión, al igual que estos ancianos, ¿verdad? Del versículo 12, al igual que estos ancianos llegan a esa conclusión de que Dios no está, por lo tanto pueden hacer lo que quieren. De la misma forma, hoy día las personas llegan a esta conclusión de que Dios no está o que Dios no existe, ¿verdad? Para poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Porque al final eso es. Se trata de hacer lo que quiera. Uno se trata de que si Dios existe, yo sé que voy a tener que dar cuenta delante de Dios y eso me frena de cierta forma, ¿verdad? Si Dios existe, yo sé que voy a tener que dar cuenta delante de Él. Entonces eso me frena. Pero si yo saco a Dios de la ecuación, lo borro, Dios no existe, jamás existió Dios, ¿qué me frena a mí de hacer cosas malas? ¿Qué me frena, verdad? ¿Qué me frena de hacer lo que yo quiera? Nada, pues entonces lo que los ancianos hacían era básicamente esa era la lógica que ocupaban ellos. Y si ustedes se ponen a pensar un rato, es la misma lógica que ocupa la gente hoy día, la misma, idéntica, ¿verdad? Dios no existe, por lo tanto, como dice la escritura, comamos y bebamos, ¿verdad? Porque Dios no existe, ¿verdad? Y la misma lógica ocupaban los ancianos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, como dice Salmo 53, 1, 4, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan? ¿Verdad? Entonces, acá tenemos este verso que básicamente demuestra lo mismo, ¿verdad? Que la gente cuando se olvida de Dios tiende hacia la corrupción. La sociedad cuando se olvida de Dios tiende hacia la corrupción, ¿verdad? Y es lo que uno ve hoy día, ¿verdad? Es lo que uno ve hoy día. Dios se sacó de todos los lugares que se pudo sacar, se sacó de la escuela, se sacó de la universidad, se sacó de todos los lugares, ¿verdad? Y como se sacó de todos los lugares, ¿verdad? Resulta que ahora alegamos porque hay tanta maldad, y tanta violencia, ¿verdad? Y tanta criminalidad, ¿cierto? Y tanta corrupción, y hay corrupción transversal en la sociedad, desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Nadie se salva. Bueno, hay algunos que sí, creo yo, ¿verdad? Pero es transversal. Y es porque esto, lo que dice acá, ¿verdad? Verso 13 para terminar, dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. O sea, esta, como yo les dije al principio, es el principio, ¿verdad? Eh, no son las peores prácticas. O sea, le dice, ¿te sorprende esto? Tranquilo, vaya a haber cosas peores, le dice Dios a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, esto, como yo les dije, la punta del iceberg, y a medida que nos vamos introduciendo el capítulo 8 y al 9 y al 10 y al 11 vamos a ir viendo peores cosas
que ante los ojos de Jehová ellos hacían, ¿ya? Entonces, la reflexión y la aplicación, ¿verdad? Bueno, como yo les dije al principio, esta sección nos ayuda a reflexionar de que nada está oculto ante Dios, ¿verdad? Nada está oculto, no sacamos nada con ocultar cosas de la mayor necedad. Lo mejor que podemos hacer es confesar delante de Dios y decir lo que estamos haciendo mal, porque sabemos Dios que igual lo va a ver, ¿verdad? Ellos decían, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, decían los ancianos, ¿verdad? Este autoengaño subraya un problema fundamental. Un corazón que ha perdido la conexión con Dios se vuelve vulnerable al pecado, especialmente al que se comete en secreto, ¿verdad? Entonces, ese era el problema que ellos tenían, ¿verdad? El autoengaño de que Dios no existía y de esa forma podían hacer lo que querían, ¿verdad? Tenemos que entender también que Dios no solo ve nuestras acciones externas, sino también escudriña las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, ¿ya? No solamente lo exterior, sino que Dios escudriña el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, la fidelidad que nosotros tengamos a Dios no se trata únicamente de lo que otra gente ve o de lo que nosotros mostramos al exterior, sino de lo que somos en lo íntimo, ¿ya? En lo íntimo. Eso es lo importante, hermano. ¿Qué somos nosotros en lo íntimo? Pregúntese usted, ¿qué soy yo en lo íntimo para Dios o con Dios? ¿Ya? No lo que usted demuestra al resto, ¿verdad? Sino que lo que usted es cuando usted está solo en su pieza con Dios, ¿verdad? ¿Qué es ahí usted con Dios? Eso es lo que importa, ¿ya? Eso es lo más relevante, ¿ok? Porque todas estas imágenes en este cuartucho oculto, ¿verdad? Todas estas imágenes representan el corazón humano, ¿ya? Entonces Dios tiene acceso a ese corazón. No vaya a hacer cosas que cuando entre ese corazón vea todas estas imágenes pintadas en el corazón, que son cosas que no son, que no es de Dios, ¿verdad? Que no son de Dios. Entonces este cuartucho que está oculto en el último rincón, ¿verdad? Que estos ancianos estaban ahí adorando, representa el corazón, representa lo íntimo de nuestro corazón. Y Dios tiene acceso a eso. Entonces, tengamos cuidado qué cosa hay ahí, ¿ya? Que es lo más importante. Como dice 1 Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? Y aquí se le dice, oye, Samuel, porque ¿qué se fija la gente cuando ve una persona? Si es alto, ¿verdad? Mientras más alto sea mejor, pues, ¿verdad? Si es, digamos, la contextura física que tiene y todo, cómo habla, ¿verdad? Si es elocuente, cuánta plata tiene, no sé, cosas así, ¿verdad? La gente mira esas cosas y esa es la verdad, ¿verdad? Eso lo que mira el ser humano, lo que miramos, ¿verdad? Eso es lo que miramos. Miramos su parecer, si es alto, si tiene o no viene, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor no mira eso, ¿ya? Porque el Señor mira lo que hay en el corazón, ¿ok? Entonces, ojo con nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿ya? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿ya? Y Salmo 119, 23, 24, ¿verdad? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, esa es la oración que yo lo invito a hacer el día de hoy, ¿verdad? Después de este culto probablemente, o cuando estén en intimidad con Dios, ¿verdad? Pidámosle a Dios que examine nuestros corazones, porque el corazón de nosotros es difícil de descifrar, ¿ya? Y que el Señor pruebe nuestros corazones. Y si Él ve que hay algo de perversidad, saque esa perversidad del corazón, ¿ya? Porque siendo transparentes con Dios, yo creo que es el primer paso. No tratemos de ocultar cosas en nuestro corazón, no sacamos nada, ¿verdad? Eh, Como hacían los ancianos que decían, Dios no está acá y Dios se fue, ¿ya? Porque Dios ve también eso en nuestro corazón. Así que esa es la invitación que hago, ¿verdad? De este estudio. Espero que haya sido de bendición, espero que hayan podido aprender algo y vamos a seguir en una próxima ocasión estudiando este capítulo 8 del libro de Ezequiel, ¿ya? Así que quedamos hasta acá.